Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Sí, Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y para tan amable, Angie, de empezarme a pasar las diapositivas, por favor. buenas tardes, licenciada. A un momento se lo paso, solo que tengo un poquito de problema con la compu. Ah, vaya, está bien. Bueno, entonces vamos a vamos a comentar algo del tema que estábamos hablando la semana pasada de la excursión, mientras que me empiezan a proyectar las diapositivas. El monto específico para ese día eh, va a ser va a ser 145 quetzales. Esto va incluido el transporte, eh, está incluida una refacción para los que van a viajar para que los que vamos a viajar a Tecón. Ese es el monto que solo estoy dando la admisión, permítanme. Muy bien. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces les comentaba, el monto va a ser 145 y está incluido para los que van a ir a Tecpan, está incluido el bus y una refacción. Para los que se van a quedar aquí en Camino al Cuyo, está incluido la refacción y está incluido el almuerzo. Entonces, sí va a ser más o menos la misma cantidad, porque si no, yo me voy a empezar a confundir. Solo necesito que en este momento, pues ya le voy a dar instrucciones a Angie para que ustedes ya puedan empezar a llenar su formulario. Y así pues ya puedan decidir a cuál de los dos van o si van a los dos. Entonces, si van a los dos, pues tendría que ser en diferente monto, ¿verdad? 145 para uno y 145 para el otro. Así es como lo vamos a manejar. Todavía no he visto específicamente la fecha, pero ya también ya lo voy a decidir y va a ser tal vez el último examen que tengamos, ¿verdad? Va a ser despuesito del último examen. Entonces, no sé si Angie ya tenemos el calendario para ver más o menos la fecha. Habíamos dicho que finales de noviembre. Sí, fíjese, licenciada, que estaba averiguando y todavía no me han dado fecha, pero sí me mencionaron que era del 20 de noviembre en adelante. Ah, bueno, entonces eso es lo único que vamos a dejar pendiente porque sí nos tenemos que guiar conforme a los datos que nos den en la universidad. Así que esa es la información. Ya me está pasando por acá la diapositiva para continuar las clases. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Y si no, pues procedemos a la clase. Y bueno, nos quedamos entonces en la colonización. Introduce la Buenas lectura. tardes, licenciada. Perdón. ¿Qué manda Jasmine?
Licenciada, no hay problema si solo a uno va, solo a una excursión va uno. Sí, eso no es ningún problema. Ah, va, está bien. Era mi duda, licenciada. Gracias. Usted puede escoger cuál de las dos, si va a una o va a la otra, y si quiere ir a las dos, también es su decisión. Ah, va. Ahí no hay Y ningún... la playera que dijo, licenciada, ya no se va a hacer. Pues fíjese que sí. Buenas tardes, Marta. Fíjese que sí, pienso yo que sí se va a hacer. Vamos a mandar también a un formulario para ver quiénes son los que se quieran anotar. Y ahí vamos a cotizar a ver cuánto sale, ¿verdad? Todavía estamos en tiempo, entonces por eso no he presionado tanto, pero si quieren hacer la playera, entonces vamos a hacer ese formulario también para más o menos tener una cantidad y mandar. Está bien, Porque licenciada, muchas gracias. ustedes saben que por la cantidad también hay veces que baja el monto, ¿verdad? Ajá. Entonces por eso es que lo vamos a ver en estos días, Angie, solamente si fuera tan fina de tomar nota de esto. Va, gracias, licenciada. Bueno, Yasmin, ¿alguien más? Bueno, entonces en la colonización se introduce en la legislación agraria guatemalteca el concepto de colonización. Esta va a constituir a partir de ese momento la base inspiradora de toda política. Toda política agraria de los gobiernos, ¿verdad? De esa fecha hasta la actual. Ello representa nuevamente la voluntad política de no afectar la estructura de la esencia de la tierra, lo que equivale a reafirmar la inamovilidad de los principios del capitalismo liberal. Siguiente, por favor. Vamos a ver la Constitución de 1965. Ustedes saben que hay varias constituciones, ¿verdad? Y que desde la primera constitución de la República, permítanme un momentito. Aquí estoy para los que están preguntando por mí. Lo que sucede es que tenía baja la carga de la computadora y la conecté. Pero yo estoy aquí. Saimi me levantó la mano. ¿Qué manda? Muy bien. Me coloca acá Saimi que no levantó la mano. Bueno, entonces les decía que hay varias constituciones, pero que desde la primera se ha ido pues cambiando ciertas cosas de nuestra constitución. Las fechas definitivamente pues cada una tiene su importancia, ¿verdad? En la Constitución, por ejemplo, de 1965, específicamente en la propiedad privada, esta Constitución recoge plenamente el principio de la propiedad privada.
Antes de entrar a analizar los diferentes artículos que protegen, es interesante hacer notar que, a diferencia de la Constitución de 1945, que ubicó la propiedad en el capítulo referente al régimen económico y hacendario y del 56, es decir, ustedes saben que en 1945 hubo una constitución, así es, ¿ves? Así es, en 1945 hubo una constitución. ¿Quién me dice? Bueno, efectivamente, en esa fecha estuvo la constitución de 1945. Posteriormente a la de 1945, también estuvo la de 1956. Entonces, en 1945 fue la primera. En 1956 fue la segunda, que lo hizo entre los derechos humanos. Nuestra Carta Constitutiva vigente desarrolla esta institución en el capítulo relativo a las garantías y a los derechos individuales. Entonces, pues así viene, así que la historia para que podamos ver la propiedad privada. Siguiente, por favor. Nos pasamos al sistema de expropiación. En todo régimen agrario, en todos los regímenes, la facultad de expropiación para poner en cultivo tierras ociosas, para mejorar los índices de productividad o para lograr la justicia social, es un instrumento indispensable. Ese es el sistema de expropiación. Veamos ejemplos de expropiación. Bueno, yo he tenido y en varias ocasiones, pues yo les he explicado, ¿verdad? Algunos tipos de expropiación de la propiedad privada. Yo lo he repetido en constantes ocasiones, pero son ejemplos que son más cercanos a lo que vivimos actualmente, a lo que vivimos a diario. Y hay una persona que es propietaria de un terreno, pero de repente llegan y le llegan a decir que su terreno lo van a expropiar. ¿Y quién puede hacer lo de la expropiación? Exactamente, bueno, aquí me hacen el comentario que justo Rufino Barrios hacía eso en su gobierno. Y sí, efectivamente, a través del gobierno de justo Rufino Barrios se hacían, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Eso era en cada gobierno, cada uno de los gobiernos que estuvieron o que están en la historia de Guatemala, tuvieron sus cosas buenas y también cosas malas. Por ejemplo, justo Rufino Barrios sí expropiaba las propiedades. Definitivamente esta persona, lo que él decía, eso se tenía que hacer, y si le decía a tal fulano, esta propiedad es del Estado, automáticamente se la quitaban. Entonces, actualmente, o sea, al ejemplo que estábamos viendo, es el ejemplo que está más reciente conmigo. Porque estaba esta persona, tenía en propiedad su terreno, pero como los terrenos no tienen finca, folio y libro en el lugar donde está ubicado este terreno que les menciono, entonces vinieron y le dijeron a los propietarios, porque en ese lugar iba a pasar la carretera. Entonces tenían que venir y pues las personas encargadas les tenían que venir a decir a todos estos propietarios que tenían que
pues vender la propiedad, ¿verdad? Porque si no la venden, se las expropian. Entonces, eso es como que, así, pues sí, ¿verdad? Si me obligan a venderla, aunque no la quisieran vender, lo tienen que hacer. Por ejemplo, estas personas que les digo, me fueron a hablar porque era una colega. La colega era propietaria, era abogada la propietaria, ¿verdad? Entonces ella decía, no, no y no los dejo pasar. No los dejo pasar. Entonces, ¿qué procedía en este caso? Era venir y expropiar. ¿Y cómo venía el Estado? Le decía, bueno, como usted no quiere, entonces nosotros como Estado de Guatemala venimos y vamos a expropiarle este terreno. ¿Y cómo lo vamos a expropiar? Pagándoselo. Es decir, que viene el Estado de Guatemala y le indica que le presente sus escrituras y que el Estado de Guatemala se va a hacer responsable de pagarle lo que tiene escrito en el precio de la escritura. Es decir, ahí hay un estimado. Por ejemplo, esta persona tenía un estimado de 125 quetzales en su propiedad, porque esta propiedad venía desde hace mucho tiempo, la venía poseyendo porque sus ancestros, sus abuelos, sus papás vinieron y se las heredaron, y era por eso que ellas no querían que se vendieran. Pero como que esto es obligatorio, ¿verdad? Entonces le dijeron que lo que tenían que hacer era definitivamente pues vender, ¿verdad? Y entonces ella se sorprendió porque me dijo, que eso no es justo, me dijo ella, ¿verdad? Mire, le dijo, pero tanto usted como yo sabemos de leyes y sabemos perfectamente que la vía más correcta es pues vender. Vale un precio, ponle un precio estimado que usted considere que sí vale la pena para que se lo puedan comprar. Y si no, se lo expropian y el Estado le paga 125 quetzales, como lo dice la escritura. Estaba sorprendida, ¿verdad? Porque, ¿y qué más podía hacer? Lo único que podía hacer es ponerle un precio. Ya de hecho le habían puesto ellos una cierta cantidad de dinero y ella no quiso venderlo. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que íbamos a hablar con las personas encargadas y que pues nos dijeran, ¿verdad?, cuál es el precio más alto que nos podían pagar, porque qué más. Y fuimos a este lugar, fuimos a platicar con los encargados del proyecto y nos dijeron, ¿verdad?, que lo que les estaban pagando a todas las personas que les vendieron en la carretera que va hacia del Santo Domingo, Xenacop, hasta San Juan y todos esos lugares que ustedes ya saben que por allá hay un montón de lugares donde se puede ir, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cuánto le dijeron? Y yo me quedé, ay, no, Dios mío, que solamente le daban 90,000 quetzales. Miren, yo considero que era un precio justo, porque de eso, aquella peleada para que no se lo expropiaran, era difícil. Definitivamente eso era muy difícil, y de ganarlo, ella sabía perfectamente que era muy difícil. Lamentablemente, pues ellos decidieron que la carretera iba a pasar cabal donde estaba el terreno de ellos, y pues no tuvieron más que vender. Y sí lo vendieron en 90,000 quetzales. Yo recibí ese cheque para podérselos dar a las personas. Y bueno, ahí fue donde se finalizó, y así fue como pudieron hacer esta carretera, comprando los terrenos a la gente que estaba en el lugar. Fíjense que yo le hice los documentos de propiedad a otra persona que estaba siempre pues por ahí cerca, ¿verdad? Pero como en ese momento yo no sabía, ni tampoco nadie de los que estaba ahí comprando sabía cómo es que iba a pasar esa carretera ahí. O sea, ni lo imaginábamos. Y vine y le hice los papeles a esta persona, y mire,
Esta persona también era abogado, ¿verdad? Era un mi amigo y pues yo le hice las escrituras, pero yo no sabía que pues a él no lo iba a afectar. Al contrario, lo benefició porque pasó toda la carretera enfrente de su propiedad. ¿Qué manda David? Muy buenas tardes, licenciada. Disculpe, en el caso de expropiación no es o sea, el Estado es el encargado, o sea, el que expropia, pero existe un procedimiento para poder hacerlo. En este caso también tuvo que haber un avalúo por parte de, en este caso, de ICABI, ¿verdad? Para poder evaluar adecuadamente el valor de la tierra. O sea, no sé si en este caso lo hicieron de esa manera, porque si bien es cierto, el terreno tiene inscrito un valor en el registro de la propiedad por antigüedad o lo que fuera, el terreno sigue ganando valor dependiendo de la plusvalía, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo se hizo ese procedimiento de avalúo? Así se hizo el procedimiento de avalúo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en estos casos, como no tienen finca, folio y libro, no tienen cómo detectar. ¿Cómo lo van a comprobar? ¿Cómo van a comprobar que en realidad ese terreno sí es de las personas? Solo lo pueden comprobar a través de su escritura. Y esa escritura tenía como valor 125 quetzales. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Un avalúo en general de todas las personas que estaban en el lugar. Hicieron, y es correcto porque yo lo vi, hicieron ese avalúo. ¿Y qué cuál fue el monto máximo que podían pagar? Pues esa cantidad, 90,000 quetzales. Entonces, a todas las demás personas que estaban alrededor, a todas esas personas le pagaron ellos esa cantidad. Entonces, por el simple hecho de que sea opuesto, no significaba que no le fueran a pagar la misma cantidad que a todos los vecinos, sino que ya habían hecho ellos el avalúo y el avalúo sí tenía esa cantidad. Entonces, ese es el precio que lanzaba ese avalúo o que colocaba ese avalúo. Entonces, por eso, en eso se tenía que guiar. Entonces, eso evitaba que hiciera el proceso, porque el proceso no iba a salir barato. ¿Cuánto creen ustedes que puede salir un proceso de expropiación? Verlo, porque no es lo mismo pues atacar a defender, ¿verdad? Entonces, el avalúo que se hizo sí fue requerido por la municipalidad, perdón, por el ICABI, y el Estado fue el que lo solicitó. Entonces ahí es cuando ya como que se consolida toda esa propuesta de precio para poder dárselo en la cantidad que les menciono, ¿verdad? Ahí es donde vemos una parte de lo que se refiere a la expropiación. Entonces, no sé si quedó claro, David. David, ¿quedó claro? Bueno. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora vemos la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551, la propiedad de la tierra. Bueno, ya vimos también el decreto 900, que era la reforma agraria. Ahora vemos la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551. La formulación del principio se hace sin consideración. Perdón, miremos. Digamos que esta transformación agraria
Es conveniente dotar a la República de una ley que ignore la garantía constitucional. Esa es la base principal con la transformación agraria, que tenga una garantía constitucional la propiedad privada. La garantía constitucional a la propiedad privada significa que el propietario alcance en el más alto índice el desarrollo y utilización de sus bienes y que regule las obligaciones y limitaciones a la propiedad que sean adecuadas para la transformación de la tierra ociosa. Aquí no estamos hablando de expropiación. Aquí la protección del patrimonio familiar es lo más importante. El patrimonio familiar para la transformación agraria es el objetivo principal, precisándole el concepto de tierra ociosa y el gravamen que pesará sobre estas, regulándose la expropiación. Bueno, entonces hay muchos, pero muchas propiedades que pues están como también con protección hacia el núcleo familiar y por eso es que existe ese patrimonio familiar en esta transformación agraria. Entonces, fíjense que no sé si ustedes se recuerdan o han oído mencionar al PAMBI, eso, así se le llamaba anteriormente, ¿verdad? Bueno, ha tenido varios nombrecitos, pero mencionemos algunos de los cuales yo tengo en mente. Es el BAMBI. Aparte del BAMBI, venía también, ay, se me fue, el Udebipo. Udebipo también, pues es parte de esta como transformación agraria. ¿Por qué? Porque hay muchas propiedades que se vendieron en aquella época de la transformación agraria, se vendieron a personas con su núcleo familiar y tenían como que el principal objetivo el patrimonio familiar. Entonces, todas estas propiedades todavía están, pues digámoslo, en Udebipo, están ahí esperando a que estas propiedades sean escrituradas. Estas propiedades escrituradas, pues obviamente están en este tiempo porque cuando fue la transformación agraria, vinieron y empezaron como a querer ayudar a la gente. Y esta gente venía y se comprometía a estar pagándolo a plazos o en cuotas para poder obtener estas propiedades. Y dejaban una como cláusula especial en donde manifestaba que la propiedad era de la persona y de su núcleo familiar, que tenía un patrimonio familiar que tenía que cumplir. Pero como en el transcurso del tiempo las personas se ponían de acuerdo y las personas que compraban también habían terminado de pagar el monto que se habían comprometido, venían porque estas sí estaban inscritas en el registro de la propiedad. La mayoría de propiedades que les estoy mencionando sí están inscritas en el registro. Y entonces ahí hace constar a través de los procedimientos que se llevan en estos lugares, hacen constar que todo esto se ha cumplido y que al finalizar se tiene que hacer la escritura incluyendo al núcleo familiar. Entonces, como hay muchas personas que ya terminaron y que se ponen de acuerdo y quieren vender esas propiedades, entonces vienen y se cancela el patrimonio familiar
para que a su vez puedan vender. Así es como se da actualmente. Siguiente diapositiva, por favor. La propiedad de la tierra. La ociosidad se determina por la ausencia o el bajo rendimiento en los cultivos o en la cría de ganado, de acuerdo con lo establecido en el reglamento respectivo. Sin embargo, para el efecto se tomará en cuenta los cultivos y los semovientes de los mozos colonos, arrendatarios, etc. Este criterio se repite cuando más adelante establece que el propietario de una tierra ociosa podrá obtener la declaración de su inafectabilidad si lo da en arrendamiento o en el colonato para su cultivo. Insistiremos sobre el particular al tratar esos contratos agrarios. Por el momento, desea dejar señalado la típica herencia liberal de esa norma, y no sujeta el concepto de propiedad al uso de la tierra, sino al título correspondiente. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad de la tierra? Definitivamente las propiedades tienen que tener un título o una escritura, llamémoslo de esa forma, que ese es un título de propiedad, y a su vez inscribirlo en finca, folio y libro. Cuando no tiene finca, folio y libro, solamente nos referimos a ellos como derechos de posesión. Siguiente, por favor. El acuerdo socioeconómico y situación agraria derivado de los acuerdos de paz y su influencia en la situación agraria actualmente en Guatemala. Ese es el nuevo tema que vamos a ver el día de hoy, derivado de los acuerdos de paz. Sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a la necesidad de la población. Superar la pobreza extrema. De eso se trata, ¿verdad? Superar la pobreza extrema. ¿Dónde actualmente nosotros tenemos situación de pobreza extrema? ¿Dónde la tenemos? ¿Alguien está por ahí? ¿Alguien me está oyendo? ¿Dónde tenemos situación de pobreza extrema? Usualmente en las aldeas, en el interior del país. Muy bien, muchas gracias, Hasley es, ¿verdad? O así. Es Hasley, licenciada. Hasley, muchas gracias por su respuesta. Efectivamente, hay lugares muy lejanos donde hay mucha pobreza. Ni siquiera conocen el teléfono ustedes. No lo conocen. Fíjense que hace poquito acabamos de pasar las elecciones en Guatemala, ¿verdad? Y pues yo me daba cuenta, hubieron comunidades que ni se enteraron de que habían elecciones, o sea, ni siquiera llegaron hasta ahí. Entonces, esa lejanía con la cual pues las personas tienen que vivir solamente alrededor, lo que tienen alrededor, o sea, no conocen nada de la civilización que pues actualmente está en el centro de la capital. Está también el corredor seco. Ustedes saben, han oído hablar mucho del corredor seco. Es una pobreza increíble. Yo estaba viendo unas familias delgaditas las personas o los hijos de estas personas. Ellos delgaditos. Ya solamente es como que el huesito y solo le cubre la piel a las personas, ¿verdad? Esa es la extrema pobreza. No tienen cómo poderse alimentar
cómo poder y salir adelante, ¿verdad? Entonces, yo sí estaba sorprendida, ustedes, porque escuchaba incluso a mi oficina, llegó una señora que ella vive en un lugar bien lejano, allí en Santo Domingo. Ella me contó, ¿verdad? Porque yo nunca he ido, pero ella me contó, ¿verdad? Porque miren ustedes, yo a todo el mundo ando saludando. Y yo creo que eso ya es parte de mí, estar saludando a todo el mundo, porque fíjense que pues yo creo que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer, de saber, de estudiar, de superarnos, de tener tanta habilidad, y que eso tiene que tener también humildad, ¿verdad? Entonces yo en ningún momento hago de menos a nadie. Y a esta persona, pues siempre la saludaba, pero en una oportunidad yo la vi que iba muy cansada, porque ya se miraba una persona ya mayor, ya grande. Y miren, yo hace poquito la acabo de ver, ahí está todavía, ¿verdad? Pero fíjense que yo la vi y yo decía, a la gran, esta persona se ve que tiene una pobreza extrema por la forma de la vestimenta, por sus zapatos, por su peinado. Cuando yo la veía, ¿verdad? Que venía corriendo, porque ella venía a vender whiskiles, porque se dan whiskiles en el lugar donde ella está, se dan whiskiles, y aparte de los whiskiles dice que ella tortea. Entonces dice que se levanta de madrugada a tortear y va a cortar los whiskiles, y que ella tiene a 2 hijos que son declarados, ¿cómo decirlo?, minusválidos. Y aparte de los minusválidos, también dice que tienen una situación de pobreza alimentaria total. Y esta persona dice que lo que ella hace, porque tiene sus 2 hijos y tiene otros 2 más, pero los que están buenos ya se fueron, ya la dejaron, y pues ella tiene que seguir viviendo con estos 2 niños, bueno, ya adultos. Sí, son personas con capacidades especiales ustedes, pero cuando ella me estaba contando, yo casi llorando, ustedes. Soy muy como sensible, ¿verdad? Y la verdad es que uno quisiera ayudarle a la gente. Entonces ella me estaba contando, fíjese, mi señor me dice que yo soy papá y mamá. Yo torteo, yo hago estos mis cultivitos para esa siembra, para que pues cuando ya estén los whiskiles, bajarlos a vender. Y sí toca el corazón. La verdad es que me dijo, mire, ceñito, todos los días me pasaba a decir, mire, ceñito, ya vendí, ya le llevo su comidita a mis hijitos. Y que sí, ella subía, porque era una montaña donde ella vivía, y era un lugar así como que bien lejano, y no había transporte. Ella caminaba, subía y bajaba, y caminaba todo eso. Dice que ella se hacía 1 hora para llegar a su casa. ¿Se pueden imaginar ustedes hasta dónde está? Y yo en serio le digo, mire, y no hay nadie ahí que la ayude o que le mire a sus hijos. No, señorita, ahí se quedan mis hijos encerraditos. ¡Hala! Cuando me decía así, yo dije, ay, solo Dios puede ayudarla, pues, porque imagínense que no hay nadie ahí. Los 2 hijos que tuvo buenos ya se fueron, ya se casaron, ya tienen hijos, y la dejaron ahí para que ella siguiera pues manteniendo a los otros hijos que estaban enfermos. Pero ¿qué hacía? Ella cultivaba su tierra. Ella decía que a ella no sabía si ahí en ese lugar tenía dueño. Ella no lo sabía. Pero que ella, mientras no la sacaban, ahí estaba. Imagínense ustedes al aire en 1 hora de camino y con los pies ustedes, perdón por la expresión y no me estoy burlando, ¿verdad? Como plancha, digámosle, porque ya estaban acostumbrados a andar caminando sin zapatos, ¿verdad? Entonces, ay no, ustedes, yo hace como 3 o 4 días, yo ya ni me acordaba de ella, pero no sé por qué razón yo la encontré, la vi, yo dije, ay, todavía está viva, y miren, estoy exactamente igual a la señora.
exactamente igual. Tenía tal vez unos sus 60, 70 años, calculo yo. Y es una mujer alta y bien delgadita, y siempre con su bañito. Entonces ella siempre baja a dejar tortilla. Esa tortilla es la que le da de comer a sus hijos. Pero me pongo a pensar, ¿qué va a pasar el día que la lleguen a sacar de donde está viviendo? ¿O qué va a pasar el día que ella muera? ¿Y sus hijos qué? ¿Qué va a hacer de sus hijos? Porque los hijos no tienen cómo quien quien pues responda por ellos, ¿verdad? Lamentablemente así es. Bueno, entonces nos estábamos refiriendo a los acuerdos de paz. ¿Qué incluyen los acuerdos de paz? Superar esa pobreza extrema. A raíz de esa pobreza extrema es que les estoy contando este ejemplo, ¿verdad? Esta situación tan dolorosa que vive nuestra gente. Porque querramos o no querramos, es nuestra gente. Entonces, ¿cómo poder venir y ayudar a esa gente? A eso es a lo que yo voy, porque yo cada vez que la miraba, yo quería tener un montón de cosas para darle, pues, para darle a sus hijos, porque dice que allí tampoco hay agua, tampoco hay electricidad, entonces ella vive con ellos con una candelita. Bueno, y entonces a eso me refería con estos ejemplos. También está superar la discriminación. ¿Ustedes creen que hay discriminación aquí en Guatemala? Si alguien me contesta. Sí, definitivamente, licenciada. A veces, bueno, yo estuve viviendo aproximadamente por San José Pinula, pero en mi niñez, básicamente, yo había estudiado aquí en la capital. Tanto hay discriminación para las personas que van a estudiar a una aldea, o sea, de la ciudad capital a una aldea, y tanta hay discriminación de una persona que estudia en una aldea en la capital. O sea, de ambas partes hay mucha discriminación. ¿Le tocó vivir esa situación a usted allí? Sí, así es, licenciada. Entonces, no solamente usted, allí, también muchas de las personas que estamos integrando en esta clase hemos pasado por mucha discriminación. Ay, ustedes, yo sí he pasado por mucho. La verdad es que solo Dios ha estado conmigo para superar todas estas discriminaciones. Y para la mujer, así como yo, una mujer, pues también se ha superado. Yo trabajo desde los 14 años porque pues obviamente mis papás no tenían una situación económica alta, sino que ellos eran también personas que les costó. Entonces yo desde los 14 años trabajo, pero durante ese trabajo que yo tenía, ustedes, increíble cómo lo humillan cuando uno está trabajando. Siempre las personas que tienen como que mucho más tiempo y viene uno como nuevo, ingresa al trabajo y miren, siempre hay discriminación, siempre. Yo así como que, ay, Dios mío, me persigue eso. Decía, yo ni sabía cómo se llamaba eso, pero la discriminación conmigo siempre ha estado. Les voy a contar. Bueno, eso es parte de mi vida, ¿verdad? Ustedes saben que yo estuve trabajando como asesora legislativa. Estuve tal vez como 8 años como asesora legislativa. O sea, mi tema o mi especialización es hacer iniciativas de ley. Esa era como mi fuerte, por decirlo así. Bueno, era antes. Ahora ya es otra cosa, ¿verdad? Porque ahora mi especialidad es el notariado. Tengo una maestría en notariado y por eso es que pues ahora mi especialidad es esa, ¿verdad? Pero antes mi especialidad era hacer las iniciativas de ley, pero cuando hacía iniciativas de ley ustedes, ay, era bien difícil, porque miren, de veras las personas
siempre tienen complejos de superioridad. Y tenía una secretaria y tenía una asistente, y yo era la asesora legislativa. ¿Pero qué cree? Que la secretaria se creía la mamá de Batman. Perdón por la expresión, pero se creía la mamá de Batman y ella la que daba las órdenes. Entonces, como ella daba las órdenes, creía que a mí, que era la asesora, ¿verdad? En ese momento, creía que pues podía estar conmigo lo que ella quisiera. Y me manda a quitar un montón de privilegios. Por ejemplo, me mandó a quitar la línea telefónica, y me mandó a quitar el escritorio, me mandó a quitar la impresora. Miren, era una cosa tan horrible, ¿sabes? Era tan difícil que sí, efectivamente no se ubicaba. No, o sea, ella, bueno, no sé. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Porque la gente muchas veces tiene problemas. Yo creo que las personas que se creen muy bonitas o que se creen con muchos derechos, porque pues las han recomendado, ¿verdad? Han venido por recomendaciones de otros diputados, y por eso es que están ahí. Se creen con muchos derechos. Esta persona, espero, no voy a decir nombre, ¿verdad? Porque si no me van a decir, ya sé quién es. No voy a decir nombre, pero esta persona era como amante de uno de los que estaban en ese tiempo ahí, ¿verdad? Y por eso ella se creía que a ella no le podía pasar nada. Ay, ustedes, me hacían unas cosas tan horribles, pero tan horribles. Yo digo, Dios mío, ¿cómo yo puedo aguantar? No entiendo cómo yo puedo aguantar. Sin embargo, eso era lo que yo pensaba. ¿Cómo la pude aguantar? Dije, ¿verdad? Pero créanme, yo muchas veces tengo paciencia. O sea, yo no me altero tan fácilmente. Pero en esta oportunidad que me quitó todo lo que les mencioné con anterioridad, sí supo quién era la abogada Miriam Hernández. Sí lo supo. Cuando yo me di cuenta de eso, fui a su escritorio, ¿verdad? Y le dice, mire, le digo yo, ¿por qué razón me quitó tal y tal y tal cosa, verdad? Mire, licenciada, es que yo se la quité porque usted ni viene. ¿Cómo que no vengo? Le dije. Porque miren, con eso ya me estaba diciendo de que como que mi plaza era una plaza fantasma. Así me lo estaba diciendo. O sea, indirectamente ya me lo estaba diciendo. Yo, ¿cómo que no vengo? Le dije. Aparte de eso, porque me quitó en la línea telefónica. Ay, no, licenciada, es que aquí usted puede venir a mi escritorio y venir a contestar, porque usted no puede estar contestando. Y yo me quedé, Dios mío, está bien, hágame favor, en este momento me regresa todo lo que quitó de ahí. Y si no, desde por despedida. Yo no tenía esa ¿cómo decirle? Ese poder para poder decir eso. Yo no lo tenía porque no era el diputado en ese momento. Yo no era la diputada, sino que era otra persona, ¿verdad? Pero yo ya lo había dicho. Entonces, si yo ya lo había dicho, pues el que era el diputado me tenía que respaldar, porque si no me respaldaba, ya era la que iba a quedar mal, ¿verdad? Entonces se quedó así como que, mire, abrió los ojos así bien, como que sorprendida, ¿verdad? Y me dijo, pues voy a tratar la manera de decirle al jefe, dijo, ¿verdad? Y total es que se fue a decirle al jefe, ustedes. ¿Qué creen? Que el jefe le dijo, mire, le dijo, si usted no le hace caso a la asesora, ¿a quién le va a hacer caso? Le dijo. Ni a mí me hace caso, entonces por favor acóplese lo que dijo la asesora. Acóplese. Miren con qué necesidad recibir esa humillación, porque realmente eran humillaciones. Ella recibió la humillación, ¿por qué? Por no ubicarse y por ser orgullosa. Ella es una mujer orgullosa, prepotente, una mujer que
realmente sí estaban mal ustedes. Bueno, pero yo, en total es que regresaron todas las cosas a mi lugar, pero yo recibí esa discriminación, y no por una persona que estuviera en un alto nivel, sino que simplemente porque a ella se le ocurría. Así, de fácil. Bueno, entonces yo dije, yo siempre he sido una persona que no me gusta seguir tratando mal a la gente. Entonces, si ya pasó una situación, se resolvió y punto, ahí se queda. Pero esta persona no, ustedes seguía fastidiándome la existencia a ustedes. Ay, no solo de acordarme me dan ganas de saber ni qué hacer. Resulta que seguían las discriminaciones, y llegó un momento en que pues yo dije, yo no quiero estar peleando, porque era un choque, pero choque de aquellos que temblaba la oficina cada vez que había un choque, ¿verdad? Pero ella como nunca se ubicaba, entonces dije, bueno, me voy a dejar ahí que mire a qué hace. Cuando de repente llegaron unos colegas, unos abogados, que teníamos que hacer unos trabajos legislativos, y me dijeron, mire, utilice las instalaciones, usted tiene la opción, usted tiene todo el aval. Y le dije, miren, vengan tal fecha. Y llegaron los abogados. Cuando llegaron, los trató de una forma terrible, terrible, terrible. Y que sí, y ¿saben qué hizo? Decirle, mire, y estando yo ahí, voy a cerrar la oficina, dijo. Voy a cerrar la oficina, me voy a ir a desayunar. Cerró la oficina y se fue a desayunar. Me quedé con mis abogados afuera de las instalaciones, porque la señorita se había llevado la llave. Entonces vine yo y llamé al jefe. Jefe, fíjese que tal y tal cosa pasó, disculpa que le estoy molestando para esto, yo sé que usted tiene mucho que hacer, pero realmente ya no soporto más. Pues me dejó en la calle y yo ahora no puedo cumplir todos los requisitos que usted me está pidiendo. No puedo repetir, no puedo hacer nada de lo que usted me pidió. Hágame favor, haga usted la aclaración. ¿Qué me dijo? Pero miren, o sea, si yo soy enojada, cuando me molestan, ¿verdad? Si yo soy enojada, ese señor era peor ustedes. Tal vez unas 5 veces más que yo. Miren ustedes, casi se me revienta el oído cuando pegó el grito. Y bueno, yo ya cumplí con decirle. Miren ustedes, ni 2 minutos había pasado y ya estaba abriendo la puerta otra vez. Y me dijo, mire, licenciada, usted me puso mal con el jefe y ahora me manda y dice que quiere que yo los atienda y que les sirva café. Hágalo, le digo. Yo no le estoy pidiendo nada, pero el jefe sí, entonces hágalo. Entonces yo, ¿para qué me estaba dando explicaciones? Y realmente estaba tratando de humillarme. Y no solo a mí, vieran ustedes cómo humillaba, cómo discriminaba a la señora que hace la limpieza. Ay, no, ustedes no. Por favor, si alguien está aquí y discrimina o viene y humilla a la gente, no lo haga. Mire, de veras, uno no sabe cómo va a ser el futuro de uno o si a sus hijos les va a tocar. Entonces, miren ustedes, yo defendía a la señora a capa y espada, que no me le vayan a hacer nada a doña Leti, le decía yo ahora, porque así se llama la señora. Y espero que nadie la conozca, pero así se llama. Que no me le vayan a hacer nada porque ella está conmigo y ella es la que me ayuda. Miren, la señora había pasado tantas situaciones difíciles. Ustedes saben que en el estado pues se pasan situaciones difíciles, pero como tal las tiene que enfrentar. Y en todas las, o sea, no en el estado, sino que en algunos otros trabajos uno tiene que superar esas discriminaciones y detectar quiénes son las personas que realmente no han entendido que se tiene que tratar bien a la gente. Yo, en lo personal, yo estoy en contra de que se trate mal a una persona indígena. Miren, a mí que no me van a estar diciendo que yo lo hago, porque definitivamente yo sí estoy en contra de eso. Tengo
por ejemplo, a una persona que fue mi maestra, que ya no recuerdo cómo se llama, pero que sale en televisión y no tiene una mano. O sea, ella no tiene un brazo. Y ella decía, porque me dio clases a mí de discriminación, ella decía, miren, a mí me han discriminado por tener mi brazo así, por esto, por lo otro, porque soy indígena, porque viene y la gente lo que hace es decirle cosas a las demás para que se sientan mal. Entonces, yo aprendí de eso, aprendí muchas veces y como tal, vengo y se lo tengo a exponer a ustedes para que ustedes también logren aprender. Es parte de la cátedra, es parte del curso por lo que estamos viendo en este momento. Tanto ya vimos la pobreza, la extrema pobreza, cómo la vamos a superar. En realidad nosotros, uno, ¿qué puede hacer? Una sola persona no puede hacer mayor cosa, pero si ustedes están en unos puestos claves que en su momento les va a servir, pues definitivamente esta es la forma de poder pues hacer algo para nuestro país, para nuestra patria, para nuestra gente, porque solo pongámonos en los zapatos del que está en la extrema pobreza, pongámonos en los zapatos del que está siendo discriminado. Pongámonos en los zapatos de las personas que están siendo humilladas. Y no hacerlo, ¿verdad? No hacerlo, pero siempre y cuando tener un equilibrio. Pues no dejar que lo hagan, pero tampoco hacerlo. Y tener este equilibrio, porque muchas veces uno no se da cuenta y viene y discrimina y humilla a la gente. Por ejemplo, lo que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Cuántas maestrías tengo yo? O sea, yo no lo hago con el afán de decir, ay, sí, miren todo lo que yo he hecho. No. Es simplemente porque en un futuro ustedes son futuros profesionales, ustedes son futuras generaciones que van a realizar grandes cosas. Entonces, mi obligación es venir y exponer los ejemplos que yo he vivido. Porque ¿de qué me sirve estar inventando? Pues, a mí no me sirve de nada estar inventando. Al contrario, pues, yo lo hago para que ustedes aprendan. Si yo tengo algo malo, porque a veces que uno tiene cosas malas, ¿verdad? Díganme y yo voy a escuchar. Porque el hecho de que seas la catedrática no significa que no vaya a tener errores, no significa que tenga que seguir aprendiendo, porque todos los días vamos a seguir aprendiendo, todos nosotros vamos a seguir aprendiendo. Así que continuemos. Ya está unos ejemplos de la discriminación. Hagamos tal vez otros ejemplos de la marginación social y política del país, constituida fuente de conflicto e inestabilidad en el área rural. Angie, pongamos el día de hoy transformación agraria. Por favor, Angie, transformación agraria. Bueno, entonces, ¿cuál es el ejemplo de la marginación social y política del país? Constituida como fuente del conflicto e inestabilidad en el área rural. Pienso yo que la marginación es cuando a uno le ponen como límites y le ponen los límites y a la vez lo van haciendo a un lado. Por ejemplo, le dieron una tierra para que usted la cultivara. Y en esa tierra que usted está cultivando, vienen y le ponen límites. Hasta aquí le vas a llegar, hasta aquí, de aquí no vas a pasar. Pero después de que ya usted tiene la siembra, por decírselo de esa forma, vienen y se la quitan. Y le dicen la mitad, vienen y hacen esa marginación, esa como que marcan qué es lo que realmente usted tiene que sembrar. No, compañero, la verdad es que
Eso se da mucho cuando las personas no tienen algo económico, algo económico, algo que pueda decir, esta propiedad sí es mía y nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Nadie. Sin embargo, cuando son arrendadas las propiedades, sí tienen esas dificultades y tienen esa forma de hacer sufrir a la gente. Lamentablemente hay gente así, hay gente y vamos a encontrar siempre gente malvada, siempre gente de malos pensamientos que no los quieren por X o por Y razón, no quieren que ustedes se superen, no quieren que ustedes lleguen a ser grandes personas porque le tienen envidia a sus papás, porque le tienen envidia a sus hermanos, a sus abuelos y a toda su generación. Y es así, porque el mal siempre anda tratando de que uno no pueda superarse. Que otra es necesaria una estrategia integral que facilite acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica, que favorezca la resolución de los conflictos. Miren ustedes, el claro ejemplo de las flores, ¿verdad? Que yo les decía que hay unas flores que las personas las siembran allá en Santo Domingo. Son unas siembras de primera calidad. De primera calidad. Pero ¿qué pasa? Que Guatemala no tiene una estrategia que se tenga que aplicar. O sea, no se ocupan de eso. Que se tenga que aplicar para que esas flores que son de primera calidad se queden aquí en Guatemala. No hay. ¿Por qué? Porque en realidad, disculpen ustedes, estoy en clase para que estas personas vengan y pues estas personas, déjenme ver ustedes, ya me perdí. Les estaba hablando de que brinden de las flores. Muchas gracias a ustedes, ya me había perdido. Bueno, entonces estas personas no hay una forma específica de que las flores de primera calidad se queden aquí en Guatemala, sino que vienen y todo lo mejor, lo que cosecha Guatemala, viene y se va afuera. ¿Por qué? Por la economía, porque es mejor pagada la primera calidad en otros países que aquí en Guatemala. Y esa es una forma de que, pues obviamente aquí en Guatemala se quede sin el producto que realmente es bueno para nuestro beneficio. Se van a ir. Pues definitivamente ahí tiene que aparecer seguridad jurídica. ¿Y qué pasa con la seguridad? Se cubren estas empresas, se cubren con la seguridad jurídica y la forma de ganar más dinero. ¿Para qué? Para poder prosperar, para poder superarse. Y que nunca resolvemos los conflictos que tenemos aquí en Guatemala. Nunca lo resolvemos. Prefieren las empresas venir y hacer esa exportación que darle a Guatemala o a nuestra gente las mejores producciones. Así que la situación agraria y desarrollo rural es el que nos corresponde en este momento. Tiene que dar respuesta a la mayoría de personas que viven en el área rural y es la más afectada en una pobreza extrema. Aspecto que las instituciones del Estado han demostrado sus debilidades. La transformación de la estructura de la tenencia y uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra sea base de la estabilidad económica fundamental, de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. Pero era lo que les decía con anterioridad, esta situación agraria y desarrollo rural lo que pretende es que las áreas rurales vengan y también sean beneficiadas. Pero ¿qué pasa? Que el desarrollo rural
está muy, pero muy como que bajo en el sentido de que no les ponen atención. Incluso que ustedes pueden ver en el pago de la tabla de salarios. ¿Quién es el que menos gana? El agricultor. ¿Quién es a quien menos viene y le remuneran su trabajo? El que menos remuneran es al agricultor. Entonces, ¿cómo definitivamente vamos a poder apoyar si en el área rural los pagos son tan bajos, inestables y son cosas que no podemos superar? ¿Por qué? Porque ya están establecidas. Ya no hay forma de que nosotros podamos apoyar, a menos que seamos tal vez creemos nuevas formas para poder ayudar a nuestra población. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces seguimos hablando de los acuerdos de paz. Marcan un hito en la historia de Guatemala, reconociéndola como una sociedad pluriétnica, histórica de opresión, discriminación y exclusión de poder político, económico y social, y así como la tenencia de la tierra de que ha sido objeto del pueblo maya, garífuna y el pueblo xinca. Acuerdos de paz, derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas. Este tema es fabuloso, ustedes. Este tema es súper. Tenencia comunal o colectiva, como la individual, derechos de propiedad y posesión. Y la tenencia comunal o colectiva, como la individual, la propiedad y la posesión. Estos temas ya los hemos visto, ya cada uno de ellos los hemos cada uno de ellos ya y los hemos desarrollado. Y también está la regulación de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas, tenencia de la tierra y uso administrativo de los recursos naturales, redistribución de las tierras comunales y compensación de derechos, la adquisición de tierra para el desarrollo de las comunidades indígenas. Bueno, esto cada uno de ellos pues lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando, porque todavía nos faltan algunas clases, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, democratización y desarrollo participativo, participación de la mujer en el desarrollo económico-social. Ustedes se han dado cuenta que pues últimamente la mujer ha tenido mucha como participación, porque aquí en Guatemala pues reconocemos que prevalece el machismo, definitivamente eso es comprobado, prevalece el machismo, pero pues las mujeres ahorita han tomado ciertas actitudes las cuales las han pues destacado, ¿verdad? Entonces, y no es porque, al menos yo soy mujer y les digo que muchas veces tenemos más habilidades que los hombres, ¿verdad? Aunque realmente los hombres también pues poseen sus propias habilidades. Pero en realidad aquí en Guatemala las mujeres hemos tenido como que más, como que nos hemos esforzado un poquito más para tener esa participación en cada uno de los puestos en cuanto a Estado, en cuanto al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Siempre pues hay más de alguna mujer en estas organizaciones. Yo creo que hay más mujeres que hombres. Sí, es cierto. Hemos tenido que pelear para ganarnos esa representación.
ante cualquier situación, ¿verdad? Pero yo creo que como mujeres también tenemos que luchar, que tener también obligaciones, tenemos nuestros derechos, así lo dice nuestro código, ¿verdad? El hombre y la mujer tienen iguales derechos e iguales obligaciones, y no estoy realizando una ceremonia. Estoy realizando un matrimonio, ¿verdad? Pero de ningún tipo de humillación. Creo que tenemos que tener claro, tanto los hombres como las mujeres, que tenemos iguales derechos e iguales obligaciones. Ay, ustedes, es que cuando se trata de temas de discriminación y en cuanto a temas de humillación al aire, hay veces que sí, y es cosa seria, ¿verdad? Fíjense ustedes que hace poquito yo tuve la oportunidad de estar en una reunión y le decía a una junta, ¿verdad? Porque había una junta que estaba haciendo su trabajo y nosotros como viendo cómo hacían su trabajo, ¿verdad? Y entonces vine yo y le dije, disculpe, señores de la junta, fíjense que yo sí, por favor, yo necesito que ustedes me pongan atención porque yo estoy hablando para que yo había visto unas inconsistencias en las cuales para eso me estaban pagando, ¿verdad? Para ver esas inconsistencias. Decía, disculpe, le decía, fíjese que yo necesito que me haga favor de que me ponga atención, que fíjese que tal cosa está mala, y que, pucha, que ustedes ni me volteaban a ver. Ay, pues yo, bueno, como no me pusieron atención, miren señores, porque yo ya estaba enojada, ¿verdad? Miren señores, es que acaso porque soy mujer no me ponen atención. Y les dije, miren ustedes, solo me oyeron que dije así y todos me voltearon a ver. Todos los que estaban ahí eran hombres. Todos me voltearon a ver. Les estoy diciendo cuáles son las mis inconsistencias y ustedes no me ponen atención. Aclárenme si es porque soy mujer. Miren ustedes, yo quería ya fusilarlos a todos los que estaban ahí. Y entonces, pero miren, ¿saben cuál fue la actitud? Solo me voltearon a ver. Cuando yo les dije que esta situación, se agacharon otra vez y siguieron trabajando. Miren, ni siquiera tuvieron la amabilidad de contestar. Y tenían el micrófono en la mano. ¿Y creen ustedes que contestaron? No contestaron. Entonces allí sí se vio claramente, ¿verdad? De que pues yo soy una profesional, aparte soy una mujer y también requiero respeto, que me pongan atención. Pero no, entonces les valió todo. Y viene yo, bueno, ni modo a denunciarlos porque no me queda de otra, ¿verdad? Y los fui a denunciar. Fui a denunciar a esa junta, que no puede ser posible. ¿Para qué estaban entonces? Mejor no hubieran hecho nada. No hubieran hecho nada. Bueno, entonces miren ustedes, ya va a ser tiempo de que dejemos la clase. Entonces nos quedamos en los acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Vamos a seguir para la próxima clase, que es el día viernes. Los espero con todo gusto. Dios me los bendiga y que pasen feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.